Cada lunes que nos reunimos los pastores, pues pasamos un buen tiempo orando y viendo los asuntos relacionados con su iglesia. Pero lo que más nos preocupa es cómo hacer mejores discípulos. Nuestra meta es formar una comunidad de discípulos de Jesús que hacen discípulos ministrando la palabra de Dios en el poder del Espíritu Santo. Nosotros no creemos en una iglesia donde los líderes hacen todo el trabajo del ministerio. Creemos en una iglesia donde los líderes equipan a los santos para que todos juntos hagamos la obra del ministerio. La iglesia es una comunidad de creyentes cristianos que se han comprometido unos con otros, a servirse unos a otros, y de eso se trata el ejercicio de los dones espirituales. Todo creyente cristiano es un discípulo de Jesús llamado a la obra del ministerio. Y en las últimas semanas hemos estado estudiando el libro de Isaías, el cual ha sido presentado versículo a versículo de una manera magistral por el pastor Antonio Ortega, quien a través de su exposición pues nos ha trasladado hasta los últimos tiempos, ¿verdad? Hasta la eternidad, hasta el milenio, lo que nos espera en el futuro. Pero vamos a bajarnos un poco de la nube y en esta mañana vamos a ver un tema también muy importante para la vida de la iglesia. Y esto es acerca de los dones espirituales. Yo entiendo que todos han oído de los dones espirituales. Hay mucha literatura acerca de este tema en los estantes de las librerías cristianas. Sin embargo, con toda la literatura a nuestro alcance, me pregunto, ¿cuántos de nosotros podemos hablar con confianza y autoridad sobre el tema de los dones del Espíritu? Si leyéramos dos de esos libros que varían en sus enseñanzas sobre el tema, ¿cómo sabríamos cuál interpretación es la correcta? Hermanos, hermanas, nunca sabremos con certeza cuál es la verdad hasta que la conozcamos por nosotros mismos. Su palabra es la verdad. La palabra de Dios es la verdad. La oración de nuestro Señor Jesucristo fue ahí en Juan 17:17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Y nuestro propósito en esta mañana es ver lo que dice la Biblia acerca de este tema. Y para ello nos enfocaremos principalmente en tres pasajes: Efesios 4:7 al 16, Primera de Corintios 12:1 al 7 y Primera de Pedro 4:10 al 11. Pasajes muy conocidos por todos nosotros. Acompáñenme a orar, por favor. Padre, te damos gracias, Señor, por esta mañana, por el privilegio que nos das de abrir nuestras Biblias, Señor, y ver lo que tú tienes para nosotros en esta mañana. Te rogamos que podamos estar atentos a tu enseñanza, Señor, para edificación del cuerpo de Cristo, que es tu iglesia. Ayúdanos a estar atentos a ello. Te lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Lo que no sabes te hará daño, dice el viejo proverbio. Esto es cierto en algunos casos, especialmente durante la niñez, pero según la palabra de Dios, eso no es cierto cuando se trata de los dones espirituales. Pablo le dijo a la iglesia de Corinto, allí en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Por medio del Espíritu Santo les estaba diciendo a aquellos creyentes que lo que ellos no sabían acerca de los dones espirituales les haría daño.
La ignorancia acerca de los dones espirituales en la vida de cualquier creyente es nociva. Es nociva para la iglesia como un todo y para esa persona. La iglesia sufre porque Dios ha dado dones a ese creyente para desempeñar una función única en el cuerpo. Y el propio individuo sufre porque su inutilidad y gozo en Cristo dependen de su ejercicio de esos dones. Por otro lado, si tú como cristiano entiendes la verdad en la palabra de Dios con respecto a los dones espirituales y la practicas, harás una contribución importantísima para el éxito de tu congregación y experimentarás una realización personal cada vez mayor en tu andar con Cristo. Efesios 4, del 7 al 16, si me acompañan ahí a ese pasaje, vamos a Efesios 4, 7. Y este es uno de los pasajes del Nuevo Testamento que explican de manera más clara y minuciosa la naturaleza y el propósito de los dones espirituales. Vamos a ver este pasaje. Dice el versículo 7, Efesios 4, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo, en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Este pasaje de la Escritura y otros paralelos proveen respuestas a una serie de preguntas importantes acerca de los dones espirituales, tales como ¿qué son los dones espirituales? ¿Quién da los dones espirituales? ¿A quién han sido dados los dones espirituales? ¿Para qué se dan los dones espirituales? ¿Cómo podemos descubrir nuestros dones espirituales? Analizaremos cada una de estas 5 preguntas a lo largo de este estudio, con la esperanza de que no ignores ni desconozcas este asunto tan esencial. Vayamos a la primera de estas preguntas. ¿Qué son los dones espirituales? Leímos ahí en Efesios 4, 7 y 8, pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dice, y dio dones. Y dio dones a los hombres. Aquí, como vemos, dice que el Señor ha dado dones a los creyentes, que está hablando a los creyentes. La palabra griega traducida como dones es una palabra común que puede tener una amplia variedad de significados, pero el contexto revela que Pablo se está refiriendo a la habilidad que Dios ha dado a los cristianos para la edificación de los demás en el cuerpo.
y para la evangelización de aquellos que están fuera del cuerpo. En 1 Corintios 12, 1 al 7, muestra un cuadro más completo de la naturaleza de los dones espirituales. Ahí Pablo utiliza 5 palabras griegas para referirse a estos dones. Vayamos allí a 1 Corintios 12. Y aquí estudiaremos brevemente esas palabras, lo cual nos ayudará a entender mejor qué clase de dones se han dado a los creyentes. Dice ahí en 1 Corintios 12:1, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándoos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Versículo 4 dice, ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Y hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios que hace todas las cosas en todos es el mismo. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. Vemos ahí en el versículo 1 la primera palabra de dones espirituales. Esta palabra en griego viene del término griego pneuma, que significa espíritu, y se usa con frecuencia para referirse al Espíritu Santo. Nos dice que los dones espirituales no pueden ser equiparados directamente con habilidades naturales que hemos tenido desde el nacimiento. Más bien esas habilidades o dones espirituales nos fueron dadas en nuestro segundo nacimiento, cuando fuimos nacidos de nuevo por el Espíritu Santo. Estas habilidades espirituales pueden estar asociadas de alguna manera con nuestras habilidades naturales, pero no necesariamente. Por ejemplo, alguien que tiene la habilidad en el contexto de una escuela también puede tener el don de enseñar la Biblia en la iglesia. Pero otro educador excelente puede tener muy poca o ninguna habilidad para exponer la Escritura. La segunda palabra que vemos ahí en el versículo 4 es charismatón. Esta palabra viene del término charis, que significa gracia. La idea de la palabra en relación con los dones espirituales es que nos llegan a nosotros enteramente por medio del favor inmerecido de Dios y nunca como una recompensa, ¿verdad?, a nuestra sinceridad en nuestros esfuerzos por la piedad, contrariamente a lo que algunos enseñan al respecto en nuestros días, que tenemos que hacer algo para ganarnos esos dones. Pablo enfatiza esta verdad también ahí en Efesios 4:7, que leímos anteriormente, cuando dice que a cada uno de nosotros nos fue dada la gracia. Alguien ha definido muy bien la idea de la gracia con 3 palabras. Primeramente, a pesar de. Dios quiere decir que entendamos que nosotros recibimos nuestras habilidades espirituales a pesar de lo que hemos hecho, no por lo que hemos hecho. Una ilustración de esto es la propia iglesia de Corinto, que había recibido una abundancia de dones espirituales, a pesar de estar llena de discordia, llena de pecado y falsa doctrina. Otra palabra, una tercera palabra, la encontramos aquí en el versículo 5, que es ministerios, diaconión. Esta palabra denota la idea de servicio y también se usa en el Nuevo Testamento para referirse a aquellos en la iglesia que cumplen la función de diácono. Nos habla de que los dones espirituales nos son dados para que podamos servir a los demás.
Dios no nos ha dado dones espirituales para que los demás nos miren simplemente y queden impresionados, ¿verdad? De tal manera que podamos sentirnos mejor con nosotros mismos. Ni siquiera para que nos sentemos y hagamos debate sobre ellos. No nos son dados para nuestro beneficio, sino para el beneficio de los demás. Otra palabra la encontramos ahí en el versículo 6, operaciones, energematón, es la palabra griega. Nuestra palabra española es energía, viene de esa palabra griega que enfatiza el hecho de que el poder de Dios mismo está obrando cuando se está ejercitando en el cuerpo los dones espirituales. La eficacia de nuestros dones no es algo que nosotros podamos controlar. En última instancia, nosotros no podemos encenderla o apagarla a nuestra voluntad. Dios soberanamente dicta cuándo su energía divina hará su obra y por lo tanto debemos depender constantemente de Él para que se produzca algún tipo de bien cuando nos servimos los unos a los otros. Otra palabra que vemos ahí en el versículo 7 es manifestación. Fanerosis es la palabra griega. Finalmente aquí Pablo se refiere a los dones espirituales como una manifestación del Espíritu, queriendo decir que son dados con el propósito de que cuando se usen los dones se manifieste a la iglesia el carácter y el poder de Dios. Nosotros no tenemos dones espirituales de tal manera que los demás vean llenos de asombro nuestra destreza y habilidad, sino para que vean al Espíritu Santo obrando en medio de la iglesia y alabemos a Dios por su gracia y por su gloria. Como dijo el mismo Pablo allí en 1 Corintios 13:1, el que se gloría, gloríese en el Señor. Una segunda pregunta que vamos a analizar es, ¿quién da los dones espirituales? ¿Quién da los dones espirituales? Pablo, como vimos, usa esas 5 palabras ahí en 1 Corintios 12:1 al 7, y todas las ideas comunicadas en su contexto inmediato enfatizan que Dios el Padre ha provisto dones a la iglesia por medio del Espíritu Santo como una exhibición de su soberanía y de su gracia. Pablo presenta este mismo punto repetidamente a lo largo de todo el capítulo. Vean, por ejemplo, allí en 1 Corintios 12, vayamos al versículo 11 de 1 Corintios 12, dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo, dice, a cada uno en particular como Él quiere. Y en el versículo 18, más adelante, dice, mas ahora Dios ha colocado los miembros, cada uno de ellos, en el cuerpo como Él quiso. En el versículo 24 dice, porque los que en nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba. Entonces, mis hermanos, ahí en Efesios 4 también menciona 3 veces que Jesucristo es quien da los dones a la iglesia, así que los 3 miembros de la Trinidad vemos que están involucrados en la concesión de estos dones a todos y cada uno de nosotros. Este énfasis en la fuente divina de los dones espirituales claramente es intencionado y tiene el propósito de promover la unidad en el cuerpo. Si tú entiendes que cualquier habilidad que tú tengas viene de un Dios de gracia y que cualquier cosa buena que puedas llevar a cabo sucede solo por su poder, entonces lo más probable es que no te hagas arrogante, ¿verdad?, como resultado de tus habilidades y de tus éxitos que pudieras tener. También tendrás menos actitudes de superioridad
y serás menos crítico hacia aquellos que tienen dones diferentes a los tuyos. Porque recordarás que Dios mismo ha organizado el cuerpo según su perfecto plan, como Él quiere. Si tú no estás contento con alguno de los componentes de tu iglesia local y deseas que sea más como tú, entonces tu problema lo tienes con Dios, el cual los puso ahí y los hizo como son. En lugar de quejarte de sus debilidades, deberías desear fuertemente tratar de usar tus dones para el beneficio de ellos y recibir humildemente el ministerio que Dios ha querido que ellos tengan en tu vida. Ese es el punto del apóstol Pedro. Ahí en 1 de Pedro 4, 10 y 11, vean ahí este pasaje de 1 de Pedro 4, 10 y 11. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a los otros, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Versículo 11, si alguno habla, dice, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, pero que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Este pasaje, como notan, nos dice varias veces y de varias maneras diferentes que Dios es aquel que nos da los dones espirituales y nos capacita para usarlos. Así que cuando los usamos, debemos hacerlo como receptores humildes de su gracia, reconociendo que su multiforme gracia ha provisto al cuerpo con una amplia variedad de habilidades y personalidades. Ya sea que hables o sirvas o cumplas cualquier otro ministerio, debes darle la gloria, toda la gloria a Dios, y estar agradecido por aquellos que hacen sus aportaciones a la iglesia de otras maneras. Una tercera pregunta: ¿a quién han sido dados los dones espirituales? ¿A quién han sido dados los dones espirituales? En Efesios 4:7 leímos: a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Todos los verdaderos creyentes han recibido del Señor dones espirituales. No hay un solo cristiano en este mundo que no tenga alguna habilidad para servir a los demás en el cuerpo. Si tú eres cristiano, ya seas viejo, joven, educado o inculto, rico o pobre, fuerte o débil, maduro o inmaduro, tú tienes al menos un don espiritual y probablemente tienes más de uno. Cuando el Nuevo Testamento dice que un individuo ha recibido un don, puede referirse a un conjunto de talentos que incluye una mezcla de varios dones que han sido dados a la iglesia como un todo. Por ejemplo, allí en 1 Timoteo 4:14 y 2 Timoteo 1:6 se dice que Timoteo tiene un don, pero a lo largo de las epístolas pastorales nos damos cuenta y es descrito como ejercitando unas capacidades en varias áreas que incluyen la enseñanza, la predicación, la exhortación, el evangelismo. En cada una de estas áreas, en todas estas áreas vemos a Timoteo actuando, ejerciendo sus dones. Lo dice que tiene un don. Así que es posible que este don sea un compuesto de capacidades ministeriales que le capacitaban a Timoteo para cumplir una función única en el cuerpo. Cada cristiano parece ser esta especie de copo de nieve espiritual que puede servir de una manera única como nadie más puede hacerlo. Algunos creyentes
no piensan que tienen algún don espiritual, pero la palabra de Dios dice que sí lo tienen. Muchos creyentes no conocen cuáles son sus dones espirituales, pero eso no cambia el hecho de que los tienen. También es cierto que nosotros podemos descuidar el don que hay en nosotros, como dice Pablo allí en 1 Timoteo 4:14, que dice: no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante la profecía, con la imposición de las manos del presbiterio. Todos nosotros estamos dotados de alguna manera con dones. Y necesitamos reconocer esto como el primer paso para usar nuestros dones para la gloria de Dios. Cada don es importante. Cada don es muy importante. Y esto lo podemos entender mejor con la siguiente ilustración. Cualquier persona que cosa o cocine entiende la importancia de las medidas. Por ejemplo, un vestido hecho a mano, confeccionado por una costurera que nunca mide las piezas de tela, acabará pues dando miedo al ver ese vestido, ¿verdad? Así también un pastel elaborado por alguien que echa cantidades indiscriminadas de ingredientes tomados al azar, pues se lo acabará comiendo solo. O bien ese pastel acabará en el bote de la basura. Entonces, para que un vestido o un pastel funcionen como se espera de ellos, se deben llevar a cabo las medidas adecuadas. Y afortunadamente para nosotros, la Escritura dice que nuestro Señor ha medido sabiamente los dones que ha dado a la iglesia. Dios sabe exactamente lo que Él quiere producir en la iglesia, en esa iglesia que Él mismo está edificando. Y Él conoce exactamente qué dones se necesitan en la iglesia para llevarlo a cabo. Dios mide los dones que da de tal manera que no falte ningún recurso en ningún cuerpo de creyentes en particular. Dios te ha dado de manera precisa la cantidad exacta y la clase exacta de talentos para que tú le honres y ayudes a tu iglesia a hacer todo aquello para lo cual ha sido concebida. De la misma manera que una pieza de tela perdida puede estropear un vestido o la falta de un ingrediente puede arruinar un pastel, asimismo un cristiano ineficiente puede estorbar el funcionamiento de una iglesia según el modelo bíblico. Así como cada creyente cada don es importante, cada creyente es único. La idea de que Cristo mide los dones en cada iglesia indica que nosotros no deberíamos esperar, ¿verdad?, que cada creyente sea igualmente competente o exitoso. Solo hubo un hombre que haya andado jamás sobre la tierra que tuviera todos los dones espirituales en el grado más elevado y perfecto, y este es nuestro Señor Jesucristo. En Juan 3:34 dice que Cristo recibió el Espíritu sin medida. El resto de nosotros, sin embargo, hemos recibido solo una medida de talentos que nos capacita para desempeñar una función única en el cuerpo. Ahora, no todos los cristianos tenemos los mismos dones. Esto no quiere decir que cualquiera puede descuidar las responsabilidades bíblicas dadas a todos los creyentes al decir, pues yo no tengo dones en esta o tal o cual área. No, todo cristiano tiene el mandato de estar involucrado, por ejemplo, en la oración, en las ofrendas, en la confrontación afectuosa, en el evangelismo y en todos los demás deberes que se requieren en la iglesia. Podríamos decir, por ejemplo, que mientras que cada uno de nosotros está llamado a ser un médico de medicina general,
también se requiere de cada uno de nosotros que seamos especialistas en alguna área o áreas. Mientras que tú cumples fiel y regularmente todas las responsabilidades de la vida en la iglesia, también debes dedicar la mayor parte del tiempo y energías sirviendo en aquellas áreas en las cuales tienes mayor dotación de dones espirituales. Y debes de tener mucho cuidado para no esperar que otros creyentes, ¿verdad?, tengan tanto éxito como tú en esos ministerios. Por ejemplo, algunos cristianos están tan dotados para el evangelismo que parece que surge de ellos de manera natural y ven personas convertidas, ¿verdad?, a Cristo, pues regularmente. Pero otros creyentes les resulta más difícil testificar y no enseguida llevan a otros a Cristo. Sin embargo, ambos necesitan obedecer al Señor, involucrándose en el evangelismo. Pero los unos no deben menospreciar a los otros porque no evangelicen tan a menudo ni tan bien como ellos. Algunos creyentes también tienen el don especial de la hospitalidad, por ejemplo, o la amistad, de tal manera que, como dice el refrán, nunca se han encontrado con un extraño. Ellos hacen que cualquier persona que entre en su presencia se sienta amada y apreciada. Otros, no obstante, han de trabajar duro simplemente para evitar ofender a las personas con las que se encuentran. Esto puede ser porque tienen patrones de pensamiento y de actuación pecaminosos que es necesario que Dios les cambie. Pero también puede ser que a pesar de amar a los demás y de querer desarrollar amistades, hay algo en sus personalidades o en sus dones que hace que les resulte más difícil. Y cuando tú eres tentado a juzgar a otros duramente porque ves un área de debilidad en sus vidas, recuerda que ellos te pueden sobrepasar, ¿verdad?, en otras áreas en cuanto a dones y efectividad. No todos los cristianos dotados con los mismos dones tienen la misma cantidad de dotación en esa área. Entre aquellos que están dotados para el evangelismo, algunos están más dotados que otros. Lo mismo se puede decir de la hospitalidad y de todos los demás dones. Recordar esto puede ser especialmente importante cuando evaluamos a los líderes y a los maestros en la iglesia. Efesios 4:11 dice que Dios ha dado pastores y maestros a la iglesia y no debemos esperar que todos ellos tengan las mismas habilidades. Por lo tanto, en lugar de comparar a tu pastor con otros que parecen estar más dotados, debes de dar gracias a Dios, ¿verdad?, por las habilidades que tu pastor tiene y ayudarle a sacarle el mayor provecho posible de ello. Es importante reconocer que Dios ha dado diferentes dones a cada creyente, porque te ayudará a librarte tanto del orgullo como de la desesperación. Ten cuidado de no pensar nunca que eres mejor que otro creyente, porque tengas un determinado don. Y recuerda con gratitud que el carácter único de tus dones siempre será indispensable en la obra de la iglesia. También, si otros están más dotados que tú en un área particular, deberías reconocer que Dios le ha puesto en la iglesia para que tú aprendas de ellos, en lugar de sentir celos y resentimiento por el éxito de ellos. Así es de que hasta aquí, hermanos, hermanas, hemos respondido a las preguntas. Número 1, ¿qué son los dones espirituales? Número 2, ¿quién da los dones espirituales? Número 3, ¿a quién han sido dados los dones espirituales? Y vamos al número 4. La cuarta pregunta es, ¿para qué se dan los dones espirituales? ¿Para qué se dan los dones espirituales? En Efesios 4, después de analizar la naturaleza y los receptores de los dones espirituales, Pablo continúa
analizando su propósito en la iglesia y los maravillosos resultados que ocurren cuando son utilizados como debe ser en una iglesia local. Entender esta instrucción inspirada nos ayudará a usar nuestros dones bíblicamente y también nos motivará a hacerlo. Veamos el propósito de usar nuestros dones. En Efesios 4:11 al 12 que leímos, Pablo dice: y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, y versículo 12, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Observemos que en este pasaje se enfatizan dos cosas. Número uno, los líderes han de usar sus dones para equipar a los santos. Los líderes han de usar sus dones para equipar a los santos. A ciertos hombres en la iglesia primitiva, Dios les dio dones especiales y ellos mismos se convirtieron en dones especiales para la iglesia como un todo, porque entrenaban a los miembros de la iglesia para hacer la obra del ministerio. Su trabajo no era hacer la obra del ministerio ellos mismos, sino equipar a los santos para hacerlo. El verbo griego traducido como perfeccionar también se puede traducir como remendar, preparar y restaurar. Y conlleva la idea de llenar lo que falta en algo, dejándolo listo o renovándolo para hacerlo útil. Así que los dones que los líderes han recibido deberían ser usados para enseñar, para modelar, para aconsejar y para confrontar. Y así desarrollar de otras maneras las habilidades de servicio de los miembros de la iglesia. La segunda cosa que vemos aquí en este versículo es que los miembros han de usar sus dones para hacer la obra del servicio. Los miembros han de usar sus dones para hacer la obra del servicio. La diferencia entre la función de los líderes y la función de los miembros en este pasaje es algo que a menudo pasamos por alto, en detrimento de la iglesia. Muchos miembros de la iglesia asumen que le están pagando, ¿verdad?, a su pastor para hacer todo el evangelismo, toda la orientación, toda la visitación, toda la confrontación, todo el planear y todos los demás ministerios de la iglesia. Si alguien tiene una necesidad, esperan que el pastor lo resuelva. Si alguien necesita escuchar el evangelio, esperan que el pastor lo comparta, y etcétera. Pero Dios no ha planeado que la iglesia obre de esa manera. Dios ha dado a los pastores y otros líderes la función especializada de preparar a los santos de tal manera que los propios miembros lleven a cabo la mayoría de esos ministerios. Una iglesia que entiende este principio tendrá ahí en su boletín general, ¿verdad?, en su boletín dominical, algo que diga, por ejemplo, el personal, que son los nombres del personal pastoral, de los pastores, y debajo de ello los ministros, el nombre de cada miembro de la iglesia. Y esa manera de concebir el ministerio de la iglesia viene solo de Efesios 4. No viene solo de Efesios 4, sino también de la doctrina bíblica del sacerdocio del creyente. Veamos, por ejemplo, allí en 1 Pedro 2, versículo 5. Dice ahí Pedro, dice: vosotros también como piedras vivas, dice, sed edificados como casa espiritual, dice, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Vemos también en Apocalipsis 1:6, se los leo, dice, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. Y en el versículo 10 dice, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes. Entonces esta doctrina bíblica del sacerdocio del creyente la encontramos aquí en estos pasajes, no solamente en Efesios 4. Esta doctrina significa que cada persona en la iglesia tiene el privilegio de venir directamente ante Dios sin un mediador humano. Pero también significa que cada uno de nosotros tiene la responsabilidad de cumplir ministerios que deben llevarse a cabo en la iglesia para que ésta agrade al Señor. Así de que como miembro del cuerpo de Cristo, tú eres un sacerdote ante Dios. Y tú has de ser un ministro. Los líderes de la iglesia están ahí principalmente para ayudarte a ser eficaz en tu servicio. A lo largo de todo el Nuevo Testamento se exhorta a todos los creyentes a servirse los unos a los otros de las muchas maneras que contribuyen a la edificación del cuerpo de Cristo. Ya hemos analizado algunas maneras en que tú puedes participar en el servicio cuando tu iglesia se reúne para adorar. Pero escuchen esto, Dios quiere que todos los cristianos hagan la obra del ministerio. ¿Cuándo? Cada día, cada día, cada día de la semana. En Hebreos 3:13 dice, antes exhortaos los unos a los otros, dice, cada día. Cada día, dice ahí en Hebreos 3:13, perdón. Esto es, por ejemplo, en el seno de la familia. Los maridos deben usar constantemente sus dones espirituales para edificar a su esposa, a sus hijos, si es que los hay, en el hogar. Las esposas deben usar sus dones para edificar a sus maridos y a sus hijos. Los hijos deben buscar maneras de animar y servir a sus padres y también los unos a los otros. Entonces, no nada más aquí en la iglesia podemos ejercitar nuestros dones. Hay quienes vienen y con una buena intención quieren ayudar, quieren servir aquí en la iglesia, pero ¿a costa de qué? A costa de dejar a su familia a un lado, a costa de dejar a sus hijos a un lado. Y sí, hermanos, estamos comprometidos con la iglesia, pero primeramente estamos comprometidos con nuestra familia. Tengamos mucho cuidado en eso, hermanos. Entonces, si tienes un hogar, por ejemplo, puedes mostrar hospitalidad a tus prójimos y a otros cristianos. Por ejemplo, también si tienes un trabajo, puedes usar el dinero que ganas para satisfacer las necesidades de aquellos que no tienen tanto. Si tienes un automóvil, puedes usarlo para llevar, ¿verdad?, a algunas personas a la iglesia o a otros lugares a donde necesiten ir. Si tienes una habilidad, puedes ponerte a disposición de otras personas para darles clases a los que estén más débiles en esa área, por ejemplo. Incluso si te gusta hablar por teléfono, ¿verdad?, ahora que andan todos con su celular. Eso puede ser útil para no estar chismorreando, ¿verdad?, sino para animar a otros, estimular a otros al amor y a las buenas obras. Todas las personas en el cuerpo de Cristo tenemos dones espirituales y varias maneras en que podemos usar esos dones para contribuir considerablemente a la obra del ministerio. Asimismo, los miembros han de usar sus dones para hacer la obra de evangelismo. La edificación del cuerpo no sucede solo por la edificación de otros creyentes, sino también por la evangelización de aquellos que Dios está añadiendo a la iglesia por su gracia. Y el ministerio esencial del evangelismo ha sido hecho siempre de la manera más efectiva por los miembros de la iglesia. Y esperar que un pastor lo haga todo es claramente contrario a la Escritura.
En Hechos 2:47 dice que en la iglesia primitiva dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Según se va desarrollando el libro de Hechos, va quedando claro que los miembros estaban testificando constantemente durante el curso normal de sus vidas. Por ejemplo, vean lo que sucedió ahí en Hechos 8. Vamos a ver este pasaje de Hechos 8, versículo 1. Dice Hechos 8:1, dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles y hombres piadosos que llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, dice, iban por todas partes, ¿qué? Anunciando el evangelio. También vemos más adelante en el capítulo 11 de Hechos, versículo 19, se los leo, dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando ¿qué? El evangelio del Señor Jesús. Entonces, puesto que esta es una tarea tan importante de la que dependen la salud y el futuro de la iglesia, consideremos lo siguiente. ¿Por qué se espera que de nosotros el evangelismo? El Señor Jesucristo mismo ha mandado a testificar. Considera su autoridad en lo siguiente. Allí en los versículos 28, 19, que es la gran comisión que dice, por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Pero no nos deja solos. Dice, aquí yo estoy con vosotros todos los días, dice, hasta el fin del mundo. En Lucas 24:47 leemos lo siguiente y dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. En Juan 20:21 dice, entonces Jesús le dijo otra vez, paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. En Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Estos mandamientos no fueron dados solo a los apóstoles. Para que el mandato de Jesús se cumpliera y para que América, por ejemplo, escuchara acerca de Cristo, el Evangelio tenía que venir aquí por otros cristianos. Así llegó aquí a nuestro país por otros cristianos. Había necesidad que vinieran otros a evangelizar. Así que para que la gran comisión se cumpla aquí, para que Cristo tenga un testigo en cualquier parte remota de la tierra, un cristiano como tú debe disciplinarse. ¿Para qué? Para que tú lo hagas. Piensa en tu responsabilidad de hacer evangelismo personal desde la perspectiva de 1 Pedro 2:9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Muchos cristianos que están familiarizados con esta parte del versículo no tienen ni idea cómo va el resto del mismo. Continúa diciendo Pedro que estos privilegios son tuyos, cristiano, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Nosotros pensamos normalmente en este versículo como estableciendo el sacerdocio de todos los creyentes, pero es igualmente apropiado decir que también nos exhorta a una especie de oficio profético de todos los creyentes. Dios espera que cada uno de nosotros declare las alabanzas de Jesucristo.
Así que cada miembro de la iglesia de Jesucristo, tú debes preguntarte continuamente. Tú debes preguntarte, hacerte estas dos preguntas al considerar el propósito de los dones espirituales. ¿Cómo puedo ser servido y desafiado por los demás miembros del cuerpo, no solo los líderes? ¿Y quién en la iglesia y fuera de ella puede beneficiarse de mis habilidades y recursos? Ahora, los resultados de usar los dones. ¿Qué sucede cuando los miembros de una iglesia se hacen estas preguntas y ejercitan fielmente sus dones espirituales en el ministerio? En primer lugar, veremos que la iglesia se hará más unificada y más afectuosa. En segundo lugar, la iglesia se hará más madura y más sabia. La iglesia se hará más efectiva y exitosa. Carlos Spurgeon ha dicho al respecto: creo que delante de cada cristiano está el servir a Dios con todo su corazón o caer en el pecado. Creo que debemos seguir adelante o caer. La regla en la vida cristiana es que si no producimos fruto para el Señor nuestro Dios, perderemos incluso nuestras hojas y seremos como un árbol en el invierno, desnudo y marchito. Fin de la cita. Finalmente, una quinta pregunta: ¿cómo podemos descubrir nuestros dones espirituales? Dios nos manda a tomar decisiones sabias con respecto a la mejor manera de usar nuestro tiempo. Dice Efesios 5:15, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como sabios, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Y por lo tanto es importante conocer dónde están nuestros dones, de tal manera que podamos centrarnos en servir a Dios y a los demás en esas áreas. En primer lugar, para descubrir tus dones espirituales, debes leer la Biblia, estudia la Biblia. Lee los pasajes de los cuales hemos hablado, estúdialos y ve qué es lo que te pueden decir a ti. Ora, un segundo paso que puedes hacer o puedes seguir es orar. Orar, 1 Juan 5:14 dice: si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Número 3, examina cuáles son tus motivaciones. Jesús dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Ahí en Juan 7:17. Entonces, para que tú tengas discernimiento respecto a tus dones espirituales, debes buscar ese entendimiento con un corazón humilde, un corazón sincero, ¿verdad? Que esté abierto a cualquier cosa que Dios quiera que tú hagas. Si tú quieres descubrir que tienes un determinado don para poder ser admirado por la gente o cualquier otra motivación egoísta, entonces el proceso estará descarrilado desde un principio. Cuidado con tus motivaciones. Número 4, evalúa tus habilidades. Evalúa tus habilidades. En el contexto de los dones espirituales, Romanos 12:3 dice que vamos a ejercer un sano juicio con respecto a la administración de gracia que nos ha sido adjudicada a cada uno de nosotros. Y una manera práctica de hacer esto es tomar una hoja de papel y hacer la siguiente lista. Maneras que yo sé que soy capaz de servir. ¿De qué manera sé que puedo ser capaz de servir? Número 2, maneras en que Dios me ha usado ya en el cuerpo. Número 3, áreas de servicio en las cuales estoy mejorando. Número 4, ministerios en los que me gustaría estar involucrado. En quinto lugar, pregunta a otros también. Pregúntales,
Las Escrituras repetidamente afirman la importancia de recibir consejo santo. Pregunta a otros hermanos. Una de las cosas más útiles que puedes hacer para averiguar cuáles son tus dones es pedir la opinión de varios cristianos maduros que te conozcan bien y que te den respuestas objetivas, honradas. Y número 6, aprovecha las oportunidades para servir. Aprovecha las oportunidades para servir. Esta sugerencia está al final de esta lista porque solo deberías entrar en un área especializada de servicio después de haber seguido las demás sugerencias. En resumen, considera esta analogía. En un partido de fútbol, los entrenadores, los jugadores hacen todo el trabajo en un esfuerzo combinado para ganar, mientras que el público observa. Algunos espectadores son entusiastas y gritan, vamos, tú puedes hacerlo, adelante. Otros son críticos y dicen, no, tú no puedes hacer nada, yo podría jugar mejor que eso. Otros simplemente son indiferentes, como la esposa a la que, ¿verdad?, su marido lleva a fuerza hasta el estadio para que lo acompañe a ver un partido de fútbol, y ella, levantando la mirada ahí con su tejido, dice, ¿cuánto falta para que termine este partido? Estos espectadores contribuyen muy poco al resultado del juego, aunque puedan tener opiniones muy fuertes sobre cómo se debe de jugar. Lamentablemente, muchas iglesias, obviamente esta no, están llenas de personas que afrontan la vida de la iglesia como si estuvieran en un partido de fútbol, como simples espectadores. Se contentan con dejar que los líderes y otros miembros hagan la obra, mientras ellos mismos se sientan y animan, critican o simplemente pasan el tiempo. Pero la palabra de Dios deja bien claro que la vida en la iglesia de Jesucristo no es un juego para espectadores. Hemos recibido dones espirituales, ¿para qué? Para usarlos en el servicio a los demás. Y solo haciendo este trabajo como un equipo ganador. Dios ha querido que todos nosotros seamos jugadores clave en su plan de juego para el cuerpo de Cristo. Así que cada miembro debería ser ministro a tiempo completo en la obra de la iglesia local. Amén. Vamos a orar. Padre Santo, te alabamos y te damos gracias, Señor, que la sangre de Jesucristo continuamente, fielmente y justamente nos limpia de nuestros pecados. Padre, enciende en nosotros una pasión para servirte fielmente. Al mismo tiempo te damos gracias por la diversidad de dones que existe en el cuerpo. Tú has dado distintos dones espirituales a cada uno de nosotros que se mezclan armoniosa y maravillosamente juntos para darte honra y gloria a través del ejercicio desinteresado de cada don. Qué maravilloso privilegio es poder servirte, y deseamos que tu Espíritu Santo cumpla su voluntad en nuestros corazones. Úsanos, Señor, para desplegar la gloria de Cristo en el cuerpo que es su iglesia. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.